Bendiciones. Aquí estamos nuevamente con la Biblia en síntesis. Esto precisamente es una síntesis de la palabra, para después de 18 horas estar trabajando en el grupo más profundamente. Y despertar ese hambre, ¿no? ¿Quién no lee cuando le dan un versículo un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque quiere conocer un poquito más? Eso se trata del hambre de la palabra. Bueno, y no te robo más tiempo. Esta historia es la de Jacob y Esaú. Ahí hemos visto a Abraham, el hijo de la promesa Isaac, y ahí Isaac, sus dos hijos, Jacob y Esaú. No te quito más tiempo, como te decía. Vamos a la historia. Negro, te voy a contar una historia de dos mellizos. Es la historia de Jacob y Esaú. Qué nombre raro que le ponían antes a la gente. Mira, te lo hago simple. Antes los nombres se ponían como salían. O sea, por ejemplo, Esaú, la palabra hebrea significa bello. Tiene un significado, un sonido semejante a Esaú, a bello. Y Jacob, que había nacido agarrado del talón, tiene la traducción hebrea es talón, porque nació agarrado del talón de Esaú, ¿viste? Y aparte también está una palabra asociada a hacer trampa o suplantar. Bueno, dale, la verdad que está interesante. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, está bien. Los niños crecieron, ¿viste? Esaú ya era un hombre del campo y cazador, le gustaba todo eso. Y Jacob todo lo contrario, era tranquilo y le gustaba quedarse en el campamento. Isaac, el papá, ¿viste? Amaba más a Esaú, le gustaba comer de lo que él cazaba. Y Rebeca prefería a Jacob. ¿Viste esas cosas entre padre e hijo que tienen el hijo preferido, que pasaba en ese momento? Ya en una oportunidad, Esaú no le dio ninguna importancia a los derechos del hijo mayor y le había cedido a Jacob su progenitura por un poco de guiso que había hecho el hermano. ¿Qué tanta progenitura? Bueno, mirá, te digo, la progenitura tenía varios privilegios que lo ponían por encima de los demás hermanos. Primero, le correspondía el primer puesto, después del padre, ¿no? Y una doble porción de la herencia familiar, así que imagínate que ya había cuestiones de plata. Esaú menospreció en ese momento lo que Dios tenía para darle. ¿Y todo por qué? Por un plato de guiso. Dejó a Dios a un costado por eso. Y tenés que saber también que Esaú y Jacob no solo se presentan como dos individuos, sino también como antepasados de dos pueblos que las relaciones eran poco amistosas, que fueron Edom e Israel. ¿Y Dios bendecía todo eso? Sí, las bendiciones se multiplicaban. ¿Y sabes por qué? Todo por amor a Abraham. Te digo que las bendiciones, como las maldiciones, alcanzan las generaciones de toda nuestra descendencia. Si no, fíjate en Génesis 26, 23, 24. Ya, igual después, cuando ya Isaac estaba viejo, en un momento decidió darle la bendición a su hijo Esaú. La bendición se transmitía de padre hacia hijo. Y Esaú era el primogénito, había salido primero. Sin embargo, Dios ya había elegido a Jacob, el hijo menor. Y aunque, viste, esto era así, Rebeca intervino para cambiar los deseos de Isaac. Ella, mediante su engaño, visitando a Jacob como Esaú, vistiendo a Jacob como Esaú, ¿no? Y le puso los pelos de un cabrito que había guisado y consiguió engañar a Isaac, y Isaac bendijo a Jacob equivocadamente. Jacob no tenía miedo a la mentira. Lo que más tenía miedo era que su padre se diera cuenta del engaño. La bendición, una vez pronunciada, se consideraba irrevocable y no podía traspasarse a otra persona. Acá dice, acá que me prestaste, al darse cuenta, tanto Isaac como Esaú cayeron en angustia, el papá con el hijo. El primero quería matar al más chico, pero si eso sucedía, se aplicaba la sanción conocida como venganza de sangre, en Éxodo 21-23, acá está. Y Rebeca perdería de una sola vez a sus dos hijos. Dale, pasámela, dale. Bueno, entonces así fue que Jacob huyó de Esaú, ¿no? Y de acuerdo a las indicaciones de su padre se dirigió a Padán Aram, a la casa de Labán, el hermano de Rebeca. Rebeca, ¿no? ¿Te acordás de Rebeca, la esposa de Isaac? Allí quedó Jacob viviendo muchísimo tiempo.
se casó, tuvo hijos. Si ven con las costumbres de ese lugar y de esa época, Jacob tuvo 2 esposas. Él amaba a Raquel y la otra, la primera, era Lea. Después ya te vas a enterar, viste, en el estudio ese, 18 horas, que cómo fue el tema de las esposas, cuánto trabajó Jacob. Raquel era estéril, fíjate en Génesis 29:31 después, y con Lea había tenido varios hijos. Dios vio a Raquel y le concedió un hijo, y se llamó José. Que esa historia es la siguiente, y te puedo asegurar, mirá, es apasionante. Bueno, dale, la de José me la contá mañana. Bueno, hermano, bendiciones, aquí estamos nuevamente. Esto sale así, un poquito movidito. Qué historia, ¿no? La de Jacob y Esaú. Realmente es para que vos te estés metiendo en la palabra, porque viene toda la historia de los patriarcas como si fuera una novela. Y es impresionante porque es cierto, es una novela pero trazada en la verdad. Entonces es importante que vos estés conociéndola, que estés leyendo la palabra. Y la palabra te atrae, te va atrapando. Hoy vimos la historia de Jacob y de Esaú, así nomás, una síntesis chiquita para después entrar en el estudio y verla más profundamente. La historia de Jacob y Esaú tiene muchos matices muy importantes, después lo van a ver, así que estás invitado al estudio. Mañana vas a tener la historia de José, totalmente atrapante. Una historia terrible de José, pero llena de bendición. Así que bueno, hermano, así como te digo, cuídate, quédate en casa, 18 horas nos vemos en el grupo. No te olvides que siempre estamos aquí para vos, porque lo que buscamos es realmente seguir a Cristo. Y siguiendo a Cristo es que te estamos tratando de dar palabra de Dios. Te estamos tratando de despertar ese poquitito, esa pizca de sabor para que vos puedas entrar a comer de la palabra. Así que hermano, bendiciones, Dios te bendiga, cuídate, quédate en casa.